Muy buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por el despacho de consultoría GPS Política y Comunicación. Agradecemos muchísimo a Eduardo Velázquez esta oportunidad y por supuesto la revista Fortuna, una revista en México con más de 16 años. Yo soy Claudia Villegas, soy periodista desde hace 30 años, egresada de la maestría en Políticas Públicas y periodismo del CIDE, periodismo en políticas públicas, y para mí es un honor, de verdad, presentarles a nuestros invitados. Este día, esta mañana, en la que tenemos buenas noticias después de que se da a conocer el plan de vacunación, México enfrenta un cambio muy importante en muchos sectores, una crisis sanitaria pues impensable, pero hoy, esta mañana, con esta buena noticia y algunos ajustes en pronósticos de corredurías internacionales que ven a México con mayor optimismo en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, quiero presentarles con mucho orgullo este webinar hacia el 2021, retos y oportunidades para el sector agroindustrial, nuestro gran sector agroindustrial. Y me da muchísimo gusto, sin más preámbulo, presentar a una mujer a la que admiro mucho, una mujer que como le decía hace unos minutos, ella está abriendo brecha con nosotros, las mujeres. Ella es la doctora Lina Pohl, ella es representante de la FAO en México, ella es licenciada en Sociología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ella es maestra en Ciencias Sociales por la admirada Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, y cuenta con una segunda maestría en modelos en economía y social y desarrollo alternativo por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Y actualmente su postdoctorado es candidata a doctorado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctora Lina Pohl, por estar esta mañana aquí en este seminario, en este foro. Al contrario, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a GPC y a ustedes, a la revista Fortuna, por esta invitación. Un enorme placer estar con Roberto Escalante. Muchísimas gracias. También nos acompaña el licenciado Roberto Escalante Soto. Él es director general de UPL México y Cuba, que es una empresa dedicada al sector agrícola precisamente, a generar estos grandes vínculos de productos y servicios para el sector agrícola con una visión muy social. Y quisiéramos, pues en esta mañana, agradecerle al licenciado Escalante. Él nació en Costa Rica, ha desarrollado su carrera profesional en este país, pero también en algunos otros países. Él dice que ya es casi mexicano y que, bueno, pues tiene experiencia en la sede matriz de UPL en Mumbai, India. Esto es muy importante porque Mumbai, India, nos ha enseñado que hay grandes milagros en el sector agroindustrial. Ya nos contará la doctora. Pero bueno, sin más preámbulo, quisiera también comentarles que es miembro del Consejo Nacional Agropecuario, del CNA, y que también estamos esperando pues a nuestro invitado del sector legislativo, a José Narro Céspedes, que viene en trayecto, está en un avión, en estos días mucho trabajo, pero en cualquier momento podría integrarse. Amigos, gracias otra vez por estar aquí, por participar en este webinar, Retos y Oportunidades del Sector Agropecuario. Yo quisiera iniciar diciendo algunas cifras que me sorprenden de este sector. Es el octavo exportador, México, el octavo exportador de productos agroalimentarios en el mundo. Representa el 8% del Producto Interno Bruto. Tenemos el milagro del oro verde, nuestro aguacate maravilloso que se exporta a Estados Unidos, a muchos países, es muy valorado. El milagro de las berries, el milagro de los granos en China, el milagro del nopal en Asia, y tenemos de verdad un sector agropecuario que ha seguido creciendo en medio de la pandemia. En este sentido, doctora Lina, quisiera que nos platicara cuál es el balance de la FAO para el sector agropecuario mexicano. ¿Cómo lo ve la FAO? Gracias.
No, gracias, Claudia, de verdad, nuevamente un placer estar con ustedes. Bueno, efectivamente, estamos en una época dura, muy difícil, enfrentando un reto sin precedentes, creo yo, en la historia de la humanidad, de verdad. O sea, precisamente por lo interconectados que estábamos antes de esta pandemia, realmente el efecto de la pandemia ha sido muy grande, muy fuerte. Y encima de esto es que veníamos mal. Sí. Teníamos ya 5 años en el planeta de no llevar bien la cosa en términos de la reducción del hambre y la pobreza. 5 años en que el hambre y la pobreza estaban creciendo. Y nos viene la pandemia, que va a ser un choque muy fuerte. Y además de esto, tenemos tenemos que enfrentar el desafío de una crisis económica producto de esta pandemia y además el desafío global que representa el cambio climático, que lo hemos visto ahora, el impacto que ha tenido en México, en buena parte de Centroamérica. Hemos tenido una temporada de huracanes en el Atlántico sin precedentes en los registros históricos que se tiene. Eso lo ha dicho ya el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico, del Atlántico. Y bueno, estamos enfrentando enormes desafíos. Y frente a esos desafíos, lo que parece no increíble, esto ya lo veníamos diciendo, es que el sector agropecuario, el sector agroalimentario, el sector agroindustrial ha crecido. En medio de esta situación sin precedentes, ha crecido. Y entonces se va demostrando cómo este sector agroalimentario es un sector fundamental para la economía, fundamental para el desarrollo, fundamental para la creación de empleos. Y tú bien lo has dicho, México es un país número uno en varios productos exportadores. En los primeros lugares en varios de estos. Acabamos de presentar el panorama agroalimentario con CIAP, y es impresionante ver la serie de productos. Y tú ves a México, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, berries, aguacate, cerveza, y muchos otros productos en los que estamos ubicados en buenos lugares. Sí, vamos a tener un impacto económico, una disminución del Producto Interno Bruto, pero muy sinceramente es el sector agroalimentario el que va a demostrar cómo esta tendencia se revierte. Tenemos una poca participación en el Producto Interno Bruto, 8%, pero tenemos una buena participación en la creación de empleo, sobre todo en la creación de empleos en las zonas rurales, que es donde hay más pobreza, que es donde hay mayor pobreza y mayor exclusión. Entonces, yo siempre digo, la agricultura es el problema. No, es la solución, es realmente la solución a los problemas de desarrollo de un país. Y creo que hay tres cosas que esta crisis digamos, evidenciando, nos está diciendo, ojo, prestemos enorme atención. Y una es que obviamente necesitamos una transformación de nuestros sistemas agroalimentarios, urgente, haciéndolos climáticamente inteligentes, reduciendo la cantidad de recursos que invertimos en esto. Obviamente, esto es una primera lección que hemos aprendido. Una segunda es el tema de que la transformación que hagamos tiene que ser rentable, tiene que generar mayor productividad y mayor empleo. Y aquí el sector agroexportador es un sector al que hay que apostarle, porque es el generador de divisas y empleo en un país. Entonces, este sector agroexportador que ha seguido creciendo durante la crisis es un elemento central, pero hay que voltear a ver a los pequeños productores, hay que acortar cadenas, hay que ver esta relación y más que nunca la relación público-privada se vuelve esencial para el desarrollo. Y un tercer elemento es el tema de mira, estas soluciones que se planteen tienen que ser basadas en la naturaleza. Efectivamente, lo que nos ha dado esta pandemia es este abuso enorme. Ya la naturaleza nos dice, señores, no más subsidios, ya les voy a cobrar una factura, y una factura muy grande. Entonces, hay que hacer las cosas, hay que hacer esta transformación de los sistemas agroalimentarios
con soluciones basadas en la naturaleza, y el sector privado, bueno, en las discusiones, Roberto lo dirá, en las discusiones del CNA, se está hablando mucho de esto, o sea, cómo avanzamos en la sostenibilidad, sustentabilidad de las acciones que estamos emprendiendo en la agricultura y cómo nos relacionamos con ese pequeño y mediano productor para evitar mayor exclusión en las zonas. Pero ciertamente la solución está en lo rural, en la agricultura, lo ha dicho este gobierno, no queremos dejar a nadie atrás, no queremos población excluida. Bueno, esta es la población excluida que nosotros queremos incorporar en una buena relación del pequeño y mediano productor con el gran productor. En ese sentido, Roberto, nos gustaría que tomáramos esta apertura, este pase del balón que hace la doctora Lina Pohl respecto a qué puede estar sucediendo con la vinculación con el ambiente, cómo hacerlo sustentable, Roberto. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto compartir este panel con la doctora Pohl y contigo también, Claudia. Esperemos que pronto se nos pueda unir el senador Narro. Y agradezco mucho a GPC y a la revista Fortuna por incluirme en este importante panel. Coincido mucho con lo que la doctora Pohl acaba de expresar. Creo que antes de la pandemia teníamos ya temas para la sociedad muy profundos que estábamos todas las sociedades a nivel mundial tratando de resolver, como el hambre, la pobreza, la salud. Y se nos vino la pandemia y se juntó con el tema de la producción, de obtener una mayor producción de alimentos ante una creciente población, y no solo la producción en mayor volumen de alimentos, sino que ya hay muchos países, casi que es una tendencia mundial, de que esos alimentos sean más inocuos, más sanos, de mejor calidad. También estamos lidiando con el cambio climático que está afectando seriamente la productividad en el campo. Y esto probablemente, algunos científicos técnicos lo están ligando, que cada vez más encontramos en la agricultura un manejo más complicado, más complejo de algunas malezas, de algunas plagas, de algunas enfermedades. Y nos juntamos también con lo que acaba de decir la doctora Pohl también, que es que hay una alta sensibilidad, una alta demanda de parte de la sociedad por proteger el medio ambiente, por proteger nuestros recursos naturales. Y en eso se vino la pandemia y todos estos retos que acabamos de mencionar se hicieron más desafiantes. Se rompieron las cadenas de suministro que están complicando la productividad en el campo, que están presionando los costos, que están presionando el timing, el tiempo adecuado en que los productos agrícolas lleguen a donde deben ser consumidos. Se afectó con la pandemia, obviamente se creó una crisis económica que está afectando la capacidad de compra de los consumidores en general, de la población en general. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un caso, una situación muy específica en ese aspecto. Entonces creo que la mayor oportunidad que tiene el sector agrícola, como decía la doctora Pohl, es precisamente convertirse, y estamos hablando específico de México, pero creo que esto aplica para todos los países a nivel mundial. El sector agrícola tiene la gran oportunidad de convertirse en ese sector que mueva la economía. Como decía la doctora Pohl, en el caso de México, no sé si me equivoco en la estadística que voy a decir, pero creo que es el único sector que tiene hasta este momento una tasa positiva de crecimiento. Entonces, el sector agrícola se está convirtiendo en un motor de crecimiento del país. Y mucho de eso también, coincido con la doctora
Paul, mucho de ese crecimiento está viniendo por los cultivos que son exportados a Estados Unidos y a otros países. Entonces, esta es la gran oportunidad que tiene el sector agrícola en México. Y de nuevo, no solo producir mayor volumen de alimentos, sino que tenemos que entrar ya en conciencia, así como otros países, otras sociedades a nivel mundial están demandando más producción inocua, más alimentos inocuos de mejor calidad. En México también lo tenemos que hacer y tenemos que crear esa conciencia en nuestros consumidores y en los agricultores y en la sociedad en general. Producir esos alimentos también a un costo accesible, porque por la crisis económica, mucha población ahora le está costando más, digamos, acceder no solo a los alimentos, que es una necesidad básica, no hablemos de otras cosas, pero tenemos que tener una agricultura que produzca más, que produzca con mejor calidad, pero que también produzca a costos más accesibles, sobre todo para asegurarle a los sectores más vulnerables de la población tener acceso a esa necesidad básica. Y coincido totalmente con la doctora Paul también de que todo eso tiene que ser entre un marco de agricultura sustentable. Esa agricultura que promueva la protección y preservación de nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias, Roberto Escalante, director de UPL para México y Cuba. Doctora Lina Paul, en este sentido, como representante de la FAO, ¿cómo se ve México frente a este desafío que se tiene a nivel mundial de tener alimentos más baratos, más inocuos, más sustentables, doctora? Porque en México tenemos una gran cantidad de productores, digamos, tradicionales de autoconsumo, que tienen muy buenas prácticas, doctora, de verdad muy buenas prácticas, porque el agricultor mexicano es muy dedicado a su tierra, es muy, de verdad, tiene una productividad buena. ¿Cómo puede México capitalizar todo eso y vincularlo con el sector agroindustrial y tener esta vinculación para lograr una agricultura más sustentable, doctor? Bueno, mira, en general, América Latina es ya uno de los principales proveedores de alimentos a nivel mundial. América Latina como región. México, uno de los principales dentro de América Latina. Proveedores de alimentos a nivel mundial, no solo agrícolas, sino también pesqueros. Muy importante el crecimiento de la acuacultura acá en México, y eso ha sido fundamental. México además tiene una producción, voy a decir, bimodal. Un norte de México altamente tecnificado, con tecnología de punta, pero con problemas serios de recursos importantes, vitales para la agricultura, como el agua. Un sur-sureste de México muy poco tecnificado, con baja calidad en lo que produce para incorporarse dentro de cadenas de valor mayores o exportadoras, y con un recurso de agua en mayor calidad. El cambio climático va a aumentar y exacerbar no solo las inundaciones, estas que estamos viendo en Tabasco, Veracruz y Chiapas, va a exacerbar el tema de la sequía en el norte de México sobre todo, y que va a poner a la agricultura en un problema grave. México además tiene todavía un uso extensivo del agua. En general, en América Latina, el sector hace uso del 73% del volumen total de agua dulce. 73%. México está haciendo, y es un líder en ese sentido, en tecnologías nuevas, a través del IMTA, de Conagua y de varias otras instancias, en reducir el uso de agua, tecnologías, incluso México es líder en la desalinización del agua para usos en la agricultura, sobre todo en los berries, en la parte norte de México, se ha hecho de manera extraordinaria. El problema también es que tenemos una alta cantidad de tierras degradadas,
En la región en la región de América Latina y el Caribe son 200 millones de hectáreas de tierra degradada. Y en México buena parte de estas tierras. Y yo creo que no voy a decir por primera vez, pero ahora con mucha fuerza, y eso lo discutimos recientemente, México está retomando un liderazgo que tuvo hace décadas, pero retomándolo en serio, el tema de restauración de suelos. Acabamos de tener, como digo, una reunión con el secretario Víctor Villalobos, y el secretario Villalobos mostró que junto con la FAO estamos haciendo el mapa de secuestro de carbono en los suelos, pero que además estamos presentando una propuesta muy importante para descarbonizar nuestros suelos, que significa mayor productividad, restaurar esos suelos degradados y generar mejores condiciones para los agricultores en esos suelos que, como digo, están muy degradados. México también ha tenido una gran facilidad, y fíjense lo que voy a decir porque no siempre estamos de acuerdo con eso, pero México ha tenido una gran facilidad y una gran oportunidad con estos mecanismos de transferencias directas que tiene a través de diferentes programas. Y esto ha sido importante porque la crisis no es una crisis de producción, es una crisis de demanda. Es una crisis de impacto del empleo, que por cierto, para reforzar lo que Roberto decía, no solo en términos de producción en la agricultura, México se ha destacado y ha crecido. En términos de empleo también ha crecido. El impacto no ha sido tanto. Es el que menos ha decrecido de todos los sectores de la economía, el que menos ha decrecido en términos de empleo. Y esto es importante, andamos alrededor de una disminución del 5.5%, creo, del empleo en el sector agrícola, en relación a cifras mucho mayores a raíz de la pandemia. O sea, que el sector agrícola se ha mantenido. Pero bueno, digo, esto no es un problema de oferta por ahora. No sabemos cuánto tiempo va a durar más la pandemia, aunque estamos muy contentos con el plan de vacunación propuesto efectivamente. Pero por ahora no ha sido tanto un problema de oferta, ha sido un problema de demanda. Efectivamente, como decía Roberto, la gente tiene menos dinero para adquirir. Y además de esto, se une el hecho de que América Latina y el Caribe, México incluido, es la región más cara para adquirir alimentos nutritivos y saludables, la más cara del mundo. Una cosa increíble porque somos una región biodiversa, enormemente biodiversa, y aún así es muy caro adquirir alimentos nutritivos y saludables. Estoy de acuerdo con Roberto. El gran punto es cómo hacemos accesible y asequible los alimentos, sobre todo los alimentos nutritivos y saludables, para una población que tiene un grave problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, a nosotros nos parece que México se está recuperando bastante mejor y tiene oportunidades de recuperarse bastante mayores que las que tienen otros países de América Latina y el Caribe, porque ha atajado el tema de la demanda, porque no ha cerrado sus fronteras, no ha cerrado su actividad económica. Eso es muy importante. No han cerrado los mercados o los grandes centrales de abasto. México realmente tiene este esquema de transferencias que ha logrado en una u otra manera poder enfrentar de mejor forma este choque que ha significado la reducción de ingresos en general en el país. Y creo que está tomando medidas muy serias en temas de agricultura sustentable, en temas de restauración de suelos y en temas de reducción del agua. Y creo que se está conectando con un sector productivo francamente muy dinámico, y que entiende que el consumidor, sobre todo el consumidor joven, es un nuevo consumidor, que entiende que se van a requerir certificaciones de cómo utilizaste los recursos, que entiende que de verdad los jóvenes ahora no son leales a las marcas, son leales a cómo lo produciste, cómo lo hiciste. Entonces, y que las grandes marcas, las grandes empresas también están requiriendo insumos sustentables certificados,
Bacardí decía hace poco, bueno, no voy a comprar azúcar si no viene certificada por una certificadora súper dura con el tema ambiental, súper importante con el tema ambiental. Yo por eso tomo Bacardí de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo debe ser? Pero bueno, es eso. Yo creo que México realmente, a pesar del impacto que ha tenido, que es muy grande por lo que significa México, a pesar de esto, la crisis sanitaria no se ha convertido en una crisis alimentaria. Qué importante, doctora. Antes de seguir con este tema de la inocuidad de los alimentos y de lo que estamos haciendo, me gustaría, doctora, nada más que nos comentara rápidamente cuál es su visión de cómo esta resiliencia, de esta posición que tiene el sector agrícola mexicano pudiera ayudar a campear, a que se recupere el empleo y el ingreso en México, porque esta pandemia va a dejar muchos pobres, doctora. ¿Y cómo puede apoyar, doctora? No, efectivamente, yo creo que ya se vio, va a aumentar sin duda, incluso en México, el número de personas en pobreza, el número de personas en carencia alimentaria, las cifras no son muy, digamos, positivas en ese sentido, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y a pesar de que digo, la crisis no va a impactar tanto, pero va a impactar. O sea, vamos a tener un mayor número de pobres y mayor número de personas. Y yo creo que el punto central es este, como todas las soluciones que planteamos son soluciones que generen empleo en este momento, empleos verdes sobre todo, porque es el momento de aprovechar esta recuperación con transformación, ¿verdad? No podemos obviarlo. Y cómo atendemos este grave problema del sobrepeso y la obesidad, que es una, de por sí, otra epidemia de la que padecemos aquí en México, y cómo aprovechamos estas oportunidades que se nos dan. Yo sí creo que México ha entendido desde todos sus sectores y para mí la solución más importante es una unión del sector privado con el sector público. Nadie puede hacer nada solo en este momento, nadie. O sea, si no confluimos, si no nos apoyamos, francamente no vamos a salir adelante. Sin duda, doctora. Tengo 30 años reporteando el sector de negocios y recuerdo que siempre se ha hablado de la necesidad de vincular al sector empresarial con el pequeño productor, pero nunca como ahora, la verdad es que los he visto mucho más dedicados a la tarea, están buscando cómo hacerlo. Y en ese sentido, Roberto, ¿cómo podemos enfrentar este doble desafío? Integrar a los pequeños productores, a las cadenas agroindustriales, que producen, me parece, si no me equivoco, el 20% de lo que se exporta en México, las grandes cadenas agroindustriales, perdón, el 80%, y lo que sucede es que se necesita más vinculación, pero también, Roberto, conocer cuál es el estándar de alimentos inocuos que estamos exportando en México y cuáles son los grandes retos en ese sentido. Y esta es una de las preguntas que preparó nuestra audiencia para este webinar. Gracias, Claudia. De nuevo, empecemos por recordar que el mayor desafío que tiene el sector agrícola en México, y de nuevo, es muy común en los otros países, es precisamente producir alimentos, mayor cantidad de alimentos, dentro de un marco de limitado tierra cultivable. Cada vez tenemos menos área cultivable y más población. Y algunos sectores de esa población con mayor capacidad de compra en algunas sociedades que hacen que demanden mejor calidad de alimentos. Un tema que mencionaba la doctora Paul también hace unos momentos es el agua. Tenemos que producir más alimentos, producirlos con más calidad, con menos agua o con agua más limitada. Entonces, este reto hace que no solo el pequeño productor
el mediano y pequeño productor, Claudia, creo que debe ser nuestro enfoque. Ayudarles a tener mejores tecnologías, el uso de mejores tecnologías, mejores sistemas de producción. Facilitarles a ellos el acceso a esas nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de tecnología no estamos hablando de los robots y de esas cosas raras que ahora hay, que están siendo muy útiles para la agricultura, sino empecemos por lo básico, por darle acceso a tecnologías como nuevos productos, nuevos servicios, formas innovadoras de administración de sus cultivos. Si hacemos eso con los pequeños y medianos productores, vamos en México a lograr esa mayor producción y vamos también a inculcarles las buenas prácticas en la agricultura para que a la vez produzcan alimentos más inocuos y a la vez protejan más el medio ambiente, protejan más nuestros recursos naturales. Y ahí déjenme, por favor, no es comercial lo que voy a decir, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir que esa vocación exportadora que tiene México, ¿de dónde viene esa vocación exportadora? En muchos factores, pero ¿por qué ha crecido y por qué ha tenido tanto éxito México en su vocación exportadora? Porque está cumpliendo con los requerimientos, con los estándares de inocuidad de los mercados donde exportamos. Y los agricultores que están fomentando ese crecimiento de exportaciones, que están llenando esas necesidades de esos consumidores en esos países, han adoptado muy buenas prácticas, de las mejores prácticas a nivel mundial. Viendo esa necesidad de, como decía la doctora al inicio, tenemos que producir utilizando más la naturaleza. Y en ese aspecto, déjenme, no es comercial, pero déjenme utilizar el ejemplo de nuestra propia compañía, que no solo nosotros, hay muchos competidores también que están haciendo eso, porque precisamente el mercado de la producción de alimentos se mueve no por lo que las compañías como nosotros deciden, no por lo que los agricultores deciden, se mueve por los intereses de nosotros como consumidores. Nosotros tres somos consumidores y los que nos están escuchando somos consumidores de alimentos y somos los que ponemos las reglas en el mercado. ¿Qué tipo de alimentación, qué tipo de productos queremos? Atendiendo esa necesidad, la compañía ha estado fomentando una línea de productos que nosotros llamamos biosoluciones. ¿Qué son las biosoluciones? Son productos que maximizan el potencial productivo o biológico de las plantas y se hace en forma natural. No hay modificación de genes, no hay alteración de genes. Es simplemente productos, lo que nosotros llamamos, estamos poniendo a la naturaleza a trabajar a favor de la naturaleza y poner a disposición de los agricultores esas soluciones. Pues con estos productos de biosoluciones que son una nueva alternativa, una nueva opción para el agricultor mediano, pequeño, grande, para que produzca en forma más inocua, para que reduzca el consumo de productos químicos, que no son malos, pero la demanda de nosotros los consumidores es de que haya menos carga química en los cultivos. Entonces, con biosoluciones, de nuevo, que son productos 100% fabricados con extractos vegetales y algunos otros productos propios de la naturaleza, la planta produce más, aumenta más, aprovecha más su potencial. Tenemos también productos que hacen que la planta ante condiciones extremas de clima, sea mucho calor o mucho frío, o poca agua o mucha agua, hacen que la planta se prepare o se proteja o inclusive produzca en su sistema inmune, por decirlo así, produzca defensas para sobrevivir a esas condiciones.
y seguir produciendo a un nivel adecuado de rendimiento. Muchas gracias, Roberto. Esto es muy importante saberlo, conocerlo, porque el tema del glifosato, y lo menciono porque está en la opinión pública, doctora Roberto, está ahí y nos ha generado, tal vez como nunca, la preocupación de decir con qué herbicidas, con qué químicos están trabajando nuestros agricultores, y recibimos mucha información al respecto. Pero también necesitamos, y esta es una pregunta que me gustaría plantearle a la doctora, necesitamos un periodo de transición, doctora. ¿Se vale pensar en medio de esta crisis, en medio de esta necesidad de que el campo siga produciendo a tambor batiente mientras tenemos el mercado de Norteamérica con el TEMEC pidiendo nuestros productos? ¿Se vale pensar en ello, doctora? ¿Y cómo hacerlo de una manera en donde los equilibrios estén presentes? Sí, mira, esta es una pregunta muy importante, porque generalmente se estaba trabajando desde la agricultura en términos muy clásicos de productividad y demás, ¿no? Y como decía Roberto, nos extendimos en el uso de tierra, nos extendimos en el uso de recursos de tal manera que tuviéramos alimentos suficientes. Bueno, lo que se ha visto en los últimos años es que el hambre no es un problema de producción de alimentos. Hay suficiente producción de alimentos. El problema del hambre es la falta de acceso a esos alimentos. Que sean, como siempre digo yo, accesibles y asequibles, que estén a bajo costo, que puedan ser consumidos por la gente y que estén de manera cercana hacia esto. No es un problema de producción, es un problema de distribución, de inequidad en la distribución de los alimentos. Es un primer punto. Un segundo punto es que, como digo, se ha visto desde la agricultura los problemas de productividad y desde el medio ambiente los problemas de la sustentabilidad. Pero no hemos visto en las discusiones de la sustentabilidad ambiental, y vaya que yo he estado en muchísimas conferencias de cambio climático, yo fui ministra de Medio Ambiente en mi país, entonces estuve en todas esas discusiones. Lo que no hay desde la discusión de la sustentabilidad es este balance entre digamos, los objetivos de la sustentabilidad y los medios de vida y la pobreza. Porque muchas de estas acciones en pro de la sustentabilidad tienen un costo que va a caer en los más pequeños, en los más vulnerables, en la pobreza misma. Entonces, yo siempre digo, por supuesto que la agricultura tiene que acercarse a la sustentabilidad, pero también la sustentabilidad tiene que entender el tema de la productividad misma, de la generación de empleos, de la economía, cómo se va desarrollando. Y hacer este balance, que no es fácil. El tema, por ejemplo, de la reducción en los usos de los fertilizantes sintéticos, etcétera, es una discusión que tiene que estar en la mesa, porque lo que hemos visto es que hay un enorme impacto en términos de contaminación de agua, contaminación de suelos. Ahora, ¿cómo hacer este paso? ¿Cómo tener sustancias que sean accesibles para los pequeños productores, que sean, digamos, que puedan realmente hacerse? ¿Cómo hacemos para que haya más investigación e innovación y que esté disponible para los productores pequeños? Esa es la clave. Y cómo no extender en el tiempo esto, porque si no, no vamos a tener agricultura. Simplemente es un tema de que no vamos a tener agricultura. Pero cómo no decretamos cosas, sino más bien construimos las condiciones en una sociedad para llegar a esto. Ya Roberto lo decía, mira, el tema clave ahora es la innovación. El tema clave en la agricultura es la innovación, el uso de la tecnología, el uso de la información. FAO, por ejemplo, acaba de sacar una plataforma geoespacial que se llama Mano de la Mano. Nuestro nuevo director general es chino. Él entiende sobre esta necesidad de adaptar la innovación, la tecnología. China hizo cambios abruptos en muy poco tiempo en su agricultura y sacó de la pobreza a muchísimos agricultores, millones de agricultores que salieron de la pobreza.
a través de la innovación, de la información, de la evidencia. Esta plataforma geoespacial es una cosa impresionante porque él unió todas las bases de datos que habían, toda la información, son más de 1 millón de capas de información. Es una cosa, para mí, o sea, inédita, ¿no? ¿Y cómo utilizar esa información que tiene que estar accesible para todos? Ese es un gran reto que tenemos como oficinas FAO en los países. ¿Cómo utilizar la tecnología? Ahora se ha visto en la pandemia cómo creció el e-commerce y todas las ventas por internet. Y mira, yo estuve para el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, que es otro de los grandes temas que hay que tratar. Yo estuve con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en una especie de Shark Tank con jóvenes innovadores. Una cosa impresionante, Claudia. O sea, yo me quedé, jóvenes de universidades, de los estados, bueno, con unos productos innovadores, y es una forma de llevar otra vez a los jóvenes a la agricultura, que es esencial. Y en temas de inocuidad, México, bueno, yo debo decir, no sé si lo debería decir, pero porque creo que tiene que ser un anuncio de Senacica, pero Senacica se ha convertido en un centro de referencia de la FAO recientemente, por el nivel que tiene Senacica, pero planetariamente hablando, el nivel que tiene Senacica en términos de inocuidad y sanidad de los alimentos, la lucha contra la lucha con los antimicrobianos, el tema de las enfermedades y plagas que va a crecer. A mí me decían que el huracán ETA y el huracán Iota, uno podría pensar que no es así, pero traen algunas plagas, enfermedades de unos países a otros, del Caribe a México, el tema de las fronteras, etcétera, y Senacica está teniendo un rol francamente extraordinario, debo decir, en ese sentido. Y se ha convertido en un centro de referencia para la lucha contra los antimicrobianos de la FAO. Y yo creo que son estos retos, digamos, los que estamos enfrentando, muy sinceramente. Y sí, yo soy muy positiva. Yo creo, como decía un secretario general de Naciones Unidas hace unos años, ya no hay tiempo para ser pesimista. O sea, no podemos. Como que seamos pesimistas y no nos va a ir muy bien. Yo sí soy muy positiva. Veo a un México bastante más articulado, tiene un liderazgo muy bueno. Creo que tienen un secretario de Agricultura, el secretario Víctor Villalobos, que es una persona extraordinaria, de muy alto nivel, muy preocupada por resolver estos problemas y atajar estos problemas. Muchísimas gracias, doctora Lina. En ese sentido, Roberto, ¿cuál ha sido la experiencia en otros países? Como representante de UPL en Mumbai y a cargo de la operación de esta compañía en Cuba, que son dos ejemplos interesantísimos que tendríamos que estar conociendo sobre cómo podemos hacer esto que la doctora llama pues esta vinculación, esta integración, esta manera de llevar la información georreferenciada, incluso al ejido más pequeño, Roberto, para saber qué se necesita. Quizás ahí no necesitan potasio, no necesitan químicos, tal vez ahí necesitan otra cosa, Roberto. ¿Cómo hacerlo? Sí, yo empiezo añadiendo a los comentarios de la doctora Paul. Lo primero, el primer motor que debemos fomentar, y particularmente ahora en esta situación de crisis, de pandemia, uno es la inversión. Invertir va en todos los sectores, no solo el sector agrícola, pero la inversión es de los principales motores de crecimiento y de desarrollo de un país. Y en ese sentido, UPL, hablando específicamente de UPL, Claudia, en India estamos trabajando muy cerca de los pequeños agricultores, transfiriendo con ellos diferentes tecnologías y ahí uno no tiene que ser egoísta, Claudia, uno tiene que ser responsable con la sociedad.
Entonces, puede ser que UPL no tenga una tecnología, pero si en el mercado hay disponible una tecnología, esa oferta completa se la hacemos llegar a los agricultores y estamos trabajando de nuevo con los pequeños agricultores en India en ese sentido para aumentar la productividad. Hay mucho espacio en India para subir los rendimientos en la agricultura. Estamos transfiriendo a ellos varios de nuestros programas. Tenemos una combinación de productos químicos con productos naturales, como decía, de biosoluciones, que llamamos Promotiva, donde le hacemos llegar a ellos esa oferta de productos, pero a la vez los acompañamos, les capacitamos en cómo deben aplicar esos productos, cómo deben resguardar esos productos, cómo deben ellos protegerse en su salud, en la aplicación de estos productos, porque hay que tener cuidados. Y esto ha hecho que la relación entre UPL y los pequeños y medianos agricultores en India se haya fortalecido mucho. Y esto va acompañado, Claudia, con un programa de responsabilidad social que la compañía tiene, no solo en India, sino a nivel mundial, donde debemos acompañar a los pequeños agricultores, a los medianos agricultores y a sus familias con programas de ayuda social en educación, en salud, en diferentes aspectos, necesidades de las familias, donde la compañía, a través de una fundación que está específicamente liderada por la esposa de nuestro presidente, está impulsando fuertemente en India, de nuevo, todos estos programas de aumento de la productividad agrícola, aumento de la producción, con mejor calidad, con más inocuidad, pero a la vez mejorando el bienestar, la salud y el desarrollo de las familias. Eso mismo lo estamos haciendo en México. Exactamente estamos replicando lo mismo en México y estamos empezando a hacerlo en Cuba. No lo tenemos totalmente desarrollado ahí, pero ya estamos entrando a Cuba porque ahí hay innumerable cantidad de oportunidades, independientemente de la ilusión, sí, hace que cada uno tenga. Eso es un país con muchas necesidades y es un país netamente, en este momento, netamente agrícola, que depende de su agricultura. Entonces, creo que tenemos que tener, aparte de aumentar la productividad, la calidad de alimentos, también esa responsabilidad social con las familias que están dedicadas a la agricultura. Y en ese sentido, Roberto, ¿cómo lo han entendido? ¿Cómo te están recibiendo a ti en el Consejo Nacional Agropecuario? No solo a ti, sino las opciones de productos biosustentables para el campo mexicano en medio de esta discusión. Insisto, decir solo la palabra glifosato genera chispas, pero no solo es la palabra, no solamente es este herbicida, sino es toda la reconversión que debe de tener el sector agropecuario. E insisto, y vuelvo a lo que decía la doctora Lina, ¿cuáles son las soluciones que se necesitan por región, por producto? ¿Cómo meterle inteligencia al campo mexicano? Mucho más de la que ya se tiene. De nuevo, yo empezaría diciendo que tenemos que fomentar, tenemos que estimular que haya inversión. En las estadísticas en México en los últimos 2 años tal vez, o inclusive más, la inversión, los índices nos indican que ha venido descendiendo, pública o privada, pero ha venido descendiendo. Y ya tenemos el caso, tú ponías el caso, o la doctora ponía el caso de China. Sí. ¿Cuál es la maravilla de China? Que por muchos años fomentó la inversión. Y hoy están cosechando el fruto de esa inversión. El desarrollo impresionante que China ha tenido en los últimos años, ese ejemplo es modelo para muchas de las sociedades. Pero la base, hay muchas otras cosas, pero la base de ese desarrollo fue inversión, pública-privada. En México necesitamos restaurar o reencaminarnos otra vez a que haya inversión pública-privada, nacional, extranjera, pero inversión productiva.
Y en ese sentido, dadas las demandas, de nuevo, de mayor volumen de producción, de mayor calidad de alimentos, se necesita inversión, ¿no? Y para solucionar ese tema, yo creo y coincido con la doctora Paul de que debe haber un entendimiento entre el sector público y el sector privado. O sea, no somos enemigos, tenemos que trabajar juntos. El tema social creado por esta pandemia, crisis social creada por esta pandemia, requiere un entendimiento de todos los sectores de la sociedad para poder plantear soluciones que lleven a que este país regrese a los estándares de crecimiento que tuvo y de bienestar que tuvo hace unos años. La agricultura nuestra, como decíamos hace un rato, es modelo, es el exportador número uno, ya superó a China, es el exportador número uno a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Entonces, de ahí derivamos que hay muchas necesidades de los agricultores que están dedicados a ese mercado, atendiendo ese mercado, para tener nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, no estamos hablando simplemente de los robots, de los satélites, de los drones. No, estamos hablando también de las mejores prácticas de la agricultura, para aumentar la producción. De las mejores prácticas también para, por ejemplo, hablar de cosas sencillas, cómo disponer adecuadamente de los envases ya usados por el agricultor, cómo disponerlos adecuadamente para que eso no contamine el ambiente. Entonces, necesitamos en conjunto, y eso necesita inversión, necesitamos trabajar conjuntamente, sector público, sector privado, en fomentar la inversión. Y ahí voy al caso del glifosato, porque yo sé que estás inquieta de que conteste algo sobre el glifosato. El glifosato, nosotros no tenemos glifosato, pero yo reconozco que el glifosato tiene dos grandes beneficios para la agricultura. Uno, aumenta productividad. Y dos, desde el punto de vista social, para el mediano, sobre todo mediano y pequeño agricultor, también para el grande, pero sobre todo para ellos, es un gran beneficio para ellos porque aumenta su producción. Tenemos millones de agricultores en mi país, en México, que utilizan sus cultivos para subsistencia, para autoconsumo, y que utilizan el glifosato para sacar mayor rendimiento a sus áreas. Como cualquier empresa responsable que opera en México y que opera a nivel mundial, el glifosato pasó en su momento, no vamos a hacer la historia aquí, pero el glifosato pasó en su momento por las diferentes etapas científicas, pruebas, análisis, fue cuestionado por muchas autoridades, por muchos expertos a nivel internacional de si tenía este perfil o no. Los cumplió, los pasó. Y las autoridades lo aprobaron. Y científicamente el producto demostró que funciona, y ya funcionó en el resto de la industria donde estamos nosotros también actúa en forma responsable. No vamos a tener un producto que no haya pasado por esas etapas. No vamos a pasar a poner a disposición del agricultor en México o de cualquier sociedad un producto que no haya sido debidamente probado, que no haya pasado por todas esas etapas. Obviamente, como todo en la sociedad, como todo en el mundo, hay etapas de desarrollo y se van teniendo nuevas tecnologías. Y así ha habido muchos productos que con el tiempo, por nuevas tecnologías, la tecnología que tenía ese producto ya queda obsoleta y sale del mercado. Y nosotros mismos como industria decimos, este producto o no ya no funciona, ya no da el mismo rendimiento o ya no es adecuado para preservar el medio ambiente o para tener una agricultura sustentable y nosotros mismos lo sacamos. O sea, tenemos que ser todos muy responsables de que realmente, de nuevo, tenemos que producir más alimentos, más inocuos, preservando el medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista del glifosato, yo creo que
sí, algunas sociedades lo han puesto mucho en la vitrina, pero creo que es un buen ejemplo de una buena práctica científica, técnica, y de que el producto funcionó o funciona en el mercado. Y no dudo que cuando venga una nueva tecnología que supere el glifosato, pues las compañías que tengan ese producto lo van a sacar y lo van a poner a disposición de los agricultores. Muchísimas gracias, Roberto, por aclarar este punto que tiene más que ver con la discusión en la opinión pública, pero vale la pena que nos hayas comentado, que nos hayas aclarado en este primer seminario de perspectivas para el sector agrícola, agropecuario, que la revista Fortuna y GPS Política y Comunicación organizó y que tuvimos el honor de tenerlos a ustedes en esta plática esta mañana. Y quisiera, doctora, cerrar agradeciéndoles su agenda y su espacio con una ronda de conclusiones. Si podemos cerrar con un último comentario, ¿cómo se ve el futuro con este optimismo, doctora, que nos ha transmitido y que nos da mucho gusto que usted tenga a México en esta visión, conociendo el sector como lo conoce? ¿Qué podemos decir sobre el futuro en este corto plazo, doctora? Oh, muchísimas gracias, Claudia. Y yo también, a pesar de que tengo un año de estar en México, ya me siento mexicana. Son ustedes súper apapachadores, son muy, muy queridos y se siente uno francamente como en casa. Muchas gracias. Yo creo que recientemente presentamos un estudio, la OCDE-FAO, un documento sobre las perspectivas agroalimentarias para México, para América Latina en general. Este es un informe de todo el mundo, pero presentamos uno para América Latina. Y las perspectivas para México en los próximos 10 años se ven positivas. Habrá un crecimiento en su producción, habrá un crecimiento en sus exportaciones. Insisto, la agricultura es y debe ser el motor de la economía, pero tenemos que hacerla de manera diferente, de manera sustentable. Ya no solo pensar en la producción. Nos prometieron con algunos de estos productos, por ejemplo, de los que hemos estado hablando, que íbamos a tener mejores precios a raíz de la mayor productividad y los mejores rendimientos. Bueno, eso no lo tuvimos. Lo que sí tenemos es una degradación mayor de los suelos. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Tiene que avanzar la ciencia, la tecnología, la innovación como ejes fundamentales, pero viendo a la agricultura con soluciones basadas en la naturaleza. La naturaleza ya nos dijo, no más les voy a apoyar. Ahora vienen los costos. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esos efectos del cambio climático, a ese abuso que hemos hecho de la naturaleza, transformarla. Por ejemplo, los bosques son fundamentales para la agricultura porque nos proveen del agua que vamos a necesitar, que vamos a requerir. Hay que invertir más en los bosques de este país, en la transición hacia un país con mayor agrobiodiversidad. Sembrando Vida es un proyecto que está llevando esta arborización con productividad, bosques comestibles, decía nuestra querida Gemma Santana. Y hacia eso tenemos que ir. Hay oportunidades enormes. México está haciendo un esfuerzo enorme por voltear a ver hacia aquellos más rezagados, a los vulnerables, a la zona del sur-sureste de México, a los pequeños y medianos productores. Y el sector privado está también comprendiendo que es así como debe ser. Que tenemos que en esos pequeños y medianos productores son las grandes oportunidades para que sean incluso los que provean de la materia prima que muchas veces se importa y que genera mayores costos para su propia producción. Sector privado y sector público tienen que ir de la mano, inversiones tienen que ser esenciales en el sector agroalimentario y sobre todo un México positivo. Estamos frente a grandes transformaciones y francamente tenemos que ser parte de esas transformaciones con mucha creatividad y mucha innovación. Y gracias nuevamente, Claudia, ha sido un placer compartir con Roberto en este espacio y contigo, tremenda periodista esta señora Claudia Villegas. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, y agradecer su participación. Tenemos una audiencia muy interesada en estos temas, que en cuanto se enteró que iba a estar usted, que iba a estar Roberto, bueno, pues no dudaron en inscribirse. Agradecerles a ellos también sus preguntas, que fueron las que yo les planteé.
las de nuestra audiencia. Gracias, doctora, otra vez. Gracias por su amor a México. Roberto, un último comentario y si pudieras nada más platicarnos un poquito cómo se ve este tema de la estacionalidad de los cultivos frente al TEMEC. ¿Cómo, Roberto, de verdad es que combinar lo que decía la doctora, crisis sanitaria, crisis ambiental con los huracanes, crisis climática, tenemos todo para que no salga bien y sin embargo el sector agropecuario, agrícola está creciendo. Así de maravilloso es. Gracias, Roberto. Gracias, Claudia. No, realmente los que forman parte, bueno, formamos parte del sector agrícola en México, realmente somos un modelo. Realmente los retos que no solo en este año el sector agrícola mexicano ha enfrentado, sino en años anteriores, han sido muchos y sin embargo este sector sigue creciendo todos los años. No ha habido un año que haya dejado de crecer. Y ese espíritu de lucha, de sentido social, inclusive de responsabilidad social, de proveerle los alimentos adecuados a la población, ha hecho que México se convierta de nuevo en el 8º exportador del mundo, en el primero para Estados Unidos. O sea, es realmente un sector que el 14%, 15% de la población económicamente activa trabaja en el sector agrícola. Y eso está creciendo. Bueno, como la doctora mencionó, este año tuvimos una pequeña bajadita ahí, pero ya se está recuperando. O sea, realmente es un sector que a pesar de todos los retos que se han planteado ambientales, políticos, sociales, económicos, el sector sigue creciendo, sigue para adelante. En el caso del TEMEC, para hablar específico de una gran oportunidad que tiene este sector, pues el TEMEC entró en medio de una crisis China-Estados Unidos, de la pandemia, de una crisis económica, en fin, empezó con muchos retos. Sin embargo, creo que hay una gran oportunidad para México porque estamos hablando tal vez del mercado más grande del mundo que está incluido en el TEMEC. El tratado anterior, el TLCAN, tuvo muchos beneficios. Formó, creo que ahí sí que un agricultor mexicano más resiliente, más preparado para enfrentar estas situaciones críticas, para enfrentar el medio ambiente, que es realmente muy difícil lidiar con esa incertidumbre, pero el agricultor mexicano está pudiendo. Se formaron empresas agrícolas más fuertes, con mejores procesos, con procesos que incluyen las mejores prácticas globales. O sea, la agricultura de México realmente es modelo. Y tenemos ahí sí entonces que transferir todos esos beneficios hacia aquel sector agrícola de México que hablábamos, que no ha tenido acceso a esa tecnología, a ese desarrollo. Y eso es parte de lo que yo digo que tenemos que hacer. Tenemos que desarrollar el sector agrícola, seguir impulsando a esos grandes agricultores o a esos agricultores que están siendo el motor de desarrollo del sector agrícola, pero también tenemos que transferir con un sentido social ese desarrollo, esa tecnología hacia los medianos y pequeños agricultores que en este momento no están teniendo, porque el potencial productivo que tiene México en esos agricultores es mucho. Y ahí es donde yo coincido con la doctora Paul. Ahí para explotar ese potencial que ese sector agrícola de México que tiene, que no está explotando todo su potencial, lo aprovechemos, tenemos que unirnos al sector privado, el sector público, la academia, las diferentes como llaman en inglés, los diferentes stakeholders alrededor del sector agrícola para aprovechar esa potencial agrícola que tiene México. Y creo que lo más importante, y es que en consecuencia de eso, el bienestar de las familias, de muchas familias mexicanas, va a estar
mucho mejor. Y creo que ese debe ser uno de los principales objetivos de cualquier mexicano, lograr que nuestros compatriotas tengan un mejor bienestar y una mejor calidad de vida. Claudia está en mute. Muchas gracias, Roberto. Doctora Lina Pohl, por sus conclusiones. Gracias por participar en este primer seminario. Esperemos hacer más porque hay que seguir hablando del campo, hay que seguir hablando de todo lo que tenemos, de las oportunidades, que no solamente sea un pico de la opinión pública cuando hablamos de un tema. Creo que este es un sector esperanzador para nuestra economía. Y creo que los periodistas también tenemos que seguir hablando de todas las oportunidades. Gracias una vez más por participar en este primer foro de los retos del sector agrícola. Roberto Escalante, director de UPL, doctora Lina Pohl, admirada siempre, gracias por su ejemplo, representante de la FAO en México. Un abrazo y esperemos pronto poder vernos y abrazarnos aquí en nuestro país. Gracias otra vez. Gracias a toda nuestra audiencia. Gracias a todos y a toda la audiencia. Gracias. Claudia, Roberto, un abrazo. Doctora. Un abrazo grande. Igual, hasta pronto y hasta la próxima.